Una persona se queda frente a una puerta importante. Sabe que detrás hay una oportunidad, pero en su mente se repite el peor escenario posible. Decide no entrar. Días después descubre que esa oportunidad era exactamente lo que había estado buscando. Todo se perdió antes de comenzar. Ahora imagina lo contrario. Antes de tocar esa puerta, se detiene un instante y se pregunta, ¿y si sale todo bien? Ese instante lo cambia todo. Neville dijo en su libro Siente y recibirás, cambia tu concepción de ti mismo y automáticamente cambiarás el mundo en el que vives. El problema no está afuera. No está en las circunstancias, ni en las personas, ni en los tiempos. Está en esa conversación silenciosa que alguien sostiene consigo mismo sin darse cuenta. Cuando llega el momento de decidir, muchas personas ya han elegido sin saberlo, porque internamente asumieron que algo saldría mal. Y esa suposición es poderosa. Neville explicó en sus conferencias que la imaginación crea la realidad que se experimenta. No es un simple entretenimiento mental. Es el molde invisible donde todo toma forma. Si alguien imagina el fracaso, si anticipa problemas, si se ve rechazado, lo que está haciendo es preparar el escenario para que eso ocurra. Piensa en alguien que intenta mejorar su situación económica. Se mueve, busca, intenta avanzar, pero dentro de sí siente que no lo logrará. Cada acción externa está acompañada por una emoción de duda. Y el resultado termina reflejando exactamente eso. Ahora observa lo que sucede cuando esa persona cambia su punto de partida. Antes de decidir, antes de hablar, antes de actuar, se detiene. Y en lugar de repetir el viejo patrón, se hace una pregunta distinta. ¿Y si sale todo bien? Neville dijo en su libro La ley y la promesa, vive en el sentimiento del deseo cumplido. Esa pregunta lleva directamente a ese estado. No obliga. No exige. Solo abre una puerta. Y al cruzarla, la mente comienza a considerar una nueva posibilidad. Una en la que todo encaja, donde el resultado es favorable, donde el final ya está resuelto. Imagina a alguien que tiene una conversación delicada pendiente. Durante días piensa en lo peor, discusiones, silencios incómodos, malentendidos. Y cuando llega el momento, su actitud refleja exactamente ese temor. Pero si antes de ese encuentro se hiciera otra pregunta. ¿Y si sale todo bien? Su energía cambia. Su tono cambia. Su presencia cambia. Y muchas veces, la respuesta del otro también cambia. Neville dijo en su libro El poder de la conciencia, el mundo es un espejo que refleja tu conciencia. Lo que alguien lleva dentro, lo ve afuera. Cuando se comprende esto, algo se transforma profundamente. La vida deja de sentirse como una serie de eventos impredecibles y empieza a percibirse como una experiencia moldeable desde el interior. No se trata de controlar todo. Se trata de elegir desde donde se vive cada situación. Y todo puede comenzar con algo tan simple como una pregunta. No hace falta tener una fe perfecta. No hace falta eliminar cada duda. Solo hace falta abrir una pequeña grieta en el pensamiento automático. Porque por esa grieta entra una nueva historia. Cada decisión nace primero en la imaginación. Y cada resultado que alguien vive, alguna vez fue una idea aceptada. Hoy existe la posibilidad de aceptar otra. Antes de actuar. Antes de responder. Antes de retroceder. Detente un segundo. Y pregúntate. ¿Y si sale todo bien? Una persona recibe un mensaje inesperado. Lo lee una vez y su mente, casi automáticamente, comienza a interpretar, algo está mal, seguro hay un problema, esto no va a terminar bien. Sin darse cuenta, en cuestión de segundos, ya construyó una historia completa, y todas sus emociones empiezan a responder a esa versión negativa. Pero, ¿qué habría pasado si en ese mismo instante se hubiera detenido y se preguntaba, ¿y si sale todo bien? Ese pequeño cambio no altera el mensaje, altera la interpretación. Neville dijo en su libro El poder de la conciencia, no son las cosas las que nos afectan,
sino las ideas que tenemos sobre ellas. La mayoría de las personas no reaccionan a lo que sucede, reaccionan a lo que creen que sucede. Y ese matiz cambia toda la experiencia. Porque entre el hecho y la reacción siempre hay un espacio invisible donde nace la interpretación. Ahí es donde se crea el resultado. Desde pequeños, muchos aprendieron a prepararse para lo peor. Anticipar problemas parecía protección. Imaginar dificultades parecía prudencia. Pero con el tiempo, esa costumbre se convierte en una programación automática que se activa ante cualquier situación. Y esa programación no distingue entre lo real y lo imaginado. Neville explicó en sus conferencias que la mente vive en el estado que acepta como verdadero. Si alguien acepta una expectativa negativa, comienza a experimentar las emociones de ese futuro antes de que ocurra, y muchas veces termina guiando sus acciones hacia ese mismo resultado. Imagina a alguien esperando una respuesta importante. Tal vez un proyecto, una aprobación, una oportunidad. Mientras espera, su mente empieza a llenar los espacios con dudas: seguro no funcionó, algo salió mal, no era para mí. Y con cada pensamiento, el cuerpo responde, la energía baja, la confianza desaparece. Pero en ese mismo escenario existe otra posibilidad. Antes de dejarse arrastrar por esa cadena de pensamientos, esa persona puede hacer una pausa. Una sola pausa. Y preguntarse: ¿y si sale todo bien? Neville dijo en su libro Siente y recibirás: asume el sentimiento del deseo cumplido y continúa en esa asunción. Esa pregunta no es un escape. Es un cambio de dirección. Porque en lugar de llenar el vacío con miedo, lo llena con una posibilidad constructiva. Y al hacerlo, cambia el estado interno desde el cual vive ese momento. Ahora la espera ya no es ansiedad, es expectativa. Ahora el silencio ya no es amenaza, es espacio. Ese cambio interno es más poderoso de lo que parece. En una de sus enseñanzas, Neville contaba el caso de alguien que necesitaba resolver una situación urgente. En lugar de preocuparse, decidió asumir que ya estaba resuelta. Caminó, habló y pensó desde ese final, y los acontecimientos externos comenzaron a organizarse de una manera inesperada. No fue suerte. Fue coherencia interna. Porque cuando el interior cambia, el exterior encuentra la forma de reflejarlo. Neville dijo en su libro Despierta tu imaginación: el hombre se mueve en un mundo que no es más que el reflejo de sí mismo. Cada interpretación que elige se convierte en una semilla. Cada suposición que sostienes empieza a construir una experiencia. Y aunque muchas veces parezca automático, siempre existe un momento en el que puedes intervenir. Ese momento es ahora. No necesitas controlar todos tus pensamientos. No necesitas forzar optimismo. Solo necesitas reconocer cuando tu mente está creando una historia y elegir cambiarla. Porque si puedes imaginar que todo saldrá mal, también puedes permitirte imaginar lo contrario. Y ese simple acto puede transformar completamente la experiencia. La próxima vez que algo parezca incierto. La próxima vez que no tengas todas las respuestas. La próxima vez que tu mente quiera adelantarse con miedo. Detente. Respira. Y vuelve a preguntarte: ¿y si sale todo bien? Una persona revisa su pasado y encuentra una lista de intentos que no salieron como esperaba. Cada recuerdo parece confirmar una idea: esto no funciona para mí. Entonces, cuando aparece una nueva oportunidad, no la mira como algo nuevo, la mira como una repetición. Y así, sin notarlo, el pasado empieza a decidir el presente. Pero en ese mismo momento existe otra opción: detenerse y preguntarse: ¿y si sale todo bien? Esa pregunta rompe con la continuidad del pasado. Neville dijo en su libro La sensación es el secreto: asume la sensación del deseo cumplido y persiste en ella hasta que se materialice. La mayoría de las personas no viven el presente como un espacio abierto, sino como una extensión de lo que ya vivieron. Lo que ocurrió antes se convierte en una especie de prueba de lo que creen posible. Y desde ahí toman decisiones.
Si algo no funcionó antes, esperan que vuelva a pasar lo mismo. Si alguien falló, anticipan otro fallo. Y sin darse cuenta, sostienen una versión de sí mismos que ya no cuestionan. Neville explicó en sus conferencias que el ser humano no cambia su realidad cambiando las circunstancias, sino cambiando su identidad interna. Es decir, lo que alguien cree que es. Imagina a alguien que en el pasado intentó comenzar un nuevo proyecto y no logró el resultado que esperaba. Desde entonces, cada nueva idea viene acompañada de una sensación de duda. Aunque esta vez tenga más experiencia, más recursos o más claridad, su percepción sigue siendo la misma. No está reaccionando al presente, está reaccionando al recuerdo. Pero en ese instante, puede ocurrir algo distinto. Esa persona puede hacer una pausa. Puede reconocer que lo que está sintiendo no pertenece a la hora, sino a una historia que sigue repitiendo. Y ahí, en ese reconocimiento, puede hacerse una pregunta diferente. ¿Y si sale todo bien? Neville dijo en su libro El poder de la conciencia, debes abandonar tu antigua concepción de ti mismo y asumir una nueva. Esa pregunta es el primer paso para hacerlo. Porque no intenta cambiar el pasado, sino cambiar el lugar desde el cual se interpreta el presente. No niega lo vivido, pero tampoco se somete a eso. Permite abrir una nueva versión. En una de sus conferencias, Neville relató el caso de alguien que siempre había tenido dificultades en ciertas situaciones de su vida. Durante años, todo parecía confirmar ese patrón. Hasta que decidió asumir que esa historia había terminado. Comenzó a verse de otra manera, a sentirse diferente, y lentamente, las circunstancias empezaron a alinearse con esa nueva identidad. Lo importante no fue el pasado. Fue la decisión de dejar de repetirlo. Neville dijo en Despierta tu imaginación, el hombre es libre cuando sabe que es el creador de su mundo. Esa libertad no significa que todo cambia de inmediato. Significa que ya no estás obligado a seguir pensando igual. Significa que puedes mirar una situación con ojos nuevos. Cada vez que alguien dice esto siempre me pasa, está reforzando un ciclo. Está afirmando una continuidad que mantiene viva la experiencia. Pero cada vez que alguien se detiene y dice, ¿y si esta vez sale todo bien? Está creando una interrupción. Y en esa interrupción nace una posibilidad real. Porque el futuro no está escrito en el pasado, está siendo formado en el presente a través de las suposiciones que alguien decide sostener ahora. No importa cuántas veces algo haya salido de una manera. No importa cuántas veces alguien haya dudado. Siempre hay un instante donde se puede elegir otra percepción. Y esa elección, por pequeña que parezca, tiene un impacto profundo. La próxima vez que un recuerdo quiera decidir por ti. La próxima vez que sientas que ya sabes cómo terminará todo. La próxima vez que el pasado intente cerrarte una puerta. Detente. Y pregúntate con sinceridad. ¿Y si esta vez sale todo bien? Una persona está a punto de rendirse. Ha intentado varias veces cambiar una situación que parece repetirse sin descanso. Cada intento trae esperanza al inicio y decepción al final. Entonces aparece un pensamiento silencioso, tal vez esto no es para mí. Y en ese instante, la energía cae. La decisión se debilita. El impulso desaparece. Pero incluso ahí, incluso en ese punto, existe otra posibilidad. Detenerse y preguntarse, ¿y si sale todo bien? Esa pregunta no borra lo vivido, pero cambia la dirección de lo que viene. Neville dijo en su libro La ley y la promesa, no importa lo que haya sucedido, puedes revisar la historia y cambiar su efecto. Muchas personas creen que la persistencia significa seguir haciendo lo mismo esperando un resultado diferente. Pero en las enseñanzas de Neville, la verdadera persistencia no está en la acción repetida, sino en el estado interno sostenido. Si alguien actúa desde la duda una y otra vez, no está persistiendo en el resultado deseado, está fortaleciendo el estado que lo contradice. Imagina a alguien que busca estabilidad en su vida. Hace cambios,
toma decisiones, intenta mejorar. Pero cada vez que algo parece avanzar, surge un pensamiento: esto no va a durar. Y, sin darse cuenta, vuelve a experimentar lo mismo. No es falta de capacidad. Es falta de un nuevo punto de partida interno. Neville explicó en sus conferencias que la vida responde a la conciencia persistente. No a los intentos aislados, sino a la identidad sostenida. Es decir, aquello que alguien asume como verdadero de sí mismo. Por eso, cuando aparece la sensación de rendirse, no es el final, es una oportunidad. Una oportunidad para detener el patrón. Una oportunidad para elegir de nuevo. Y en ese momento, esa simple pregunta puede cambiar el rumbo. ¿Y si sale todo bien? Neville dijo en su libro El poder de la conciencia: debes sentirte ya la persona que deseas ser, aunque no veas evidencia externa. Esa idea es desafiante para muchos, porque el mundo externo parece tener más peso que lo interno. Pero lo que Neville enseñaba es exactamente lo contrario. Primero cambia el estado, luego cambia la experiencia. En una de sus conferencias, él relató el caso de alguien que había intentado muchas veces lograr un objetivo sin éxito. Cada intento reforzaba la frustración. Hasta que dejó de enfocarse en el esfuerzo externo y empezó a asumir que ya era la persona que había logrado eso. Caminaba, pensaba y sentía como si ya fuera una realidad, y con el tiempo, todo empezó a alinearse. No porque insistió más, sino porque cambió desde donde insistía. Neville dijo en Siente y recibirás: tu suposición, si es sostenida, se endurecerá en hecho. Esa es la clave de la persistencia verdadera. No es repetir acciones desde el miedo, es sostener una visión desde la certeza. Cuando alguien se pregunta ¿y si sale todo bien?, no está negando la dificultad. Está eligiendo no definirse por ella. Está sembrando una nueva posibilidad, incluso cuando todo parece indicar lo contrario. Y eso requiere algo más profundo que esfuerzo. Requiere decisión. La próxima vez que sientas que ya lo intentaste todo. La próxima vez que la idea de rendirte aparezca con fuerza. La próxima vez que creas que no vale la pena seguir. Detente por un instante. Respira. Y antes de dar un paso atrás, pregúntate: ¿y si esta vez sale todo bien? Una persona recibe una oportunidad que había estado esperando durante mucho tiempo. Está frente a ella. Es real. Es concreta. Pero en lugar de avanzar con confianza, empieza a pensar: ¿y si no estoy listo? ¿Y si algo sale mal? ¿Y si pierdo lo que ya tengo? Y así, sin darse cuenta, convierte lo que podría haber sido un nuevo comienzo en una carga emocional. Pero en ese mismo instante, hay otra dirección disponible. Detenerse y preguntarse: ¿y si sale todo bien? Ese cambio no transforma la oportunidad, transforma a quien la recibe. Neville dijo en su libro Siente y recibirás: el hombre siempre atrae aquello que está en armonía con su suposición de sí mismo. Muchas personas creen que cuando algo bueno llega, deben sostenerlo con esfuerzo, protegerlo con miedo o justificarlo con inseguridad. Como si no fuera completamente suyo. Como si en cualquier momento pudiera desaparecer. Pero esa actitud no nace de la realidad, nace de la identidad. Si alguien no se siente merecedor, incluso lo positivo puede generar tensión. Imagina a alguien que logra dar un paso importante en su vida. Tal vez un cambio profesional, una mejora económica o una relación que comienza a fluir. Todo parece alinearse. Sin embargo, su mente empieza a llenar ese espacio con dudas: esto es demasiado bueno, algo debe estar mal, seguro va a cambiar. Y poco a poco, esa energía interna empieza a alterar lo que antes fluía con naturalidad. Neville explicó en sus conferencias que no se puede sostener una experiencia que contradice la imagen que alguien tiene de sí mismo. Si la realidad externa mejora, pero la identidad interna no cambia, aparece una fricción. Esa fricción es lo que muchas veces termina deshaciendo lo que parecía seguro. Pero ese ciclo puede detenerse. Y comienza con una elección.
Cuando aparece algo bueno, cuando la vida parece abrirse, cuando una puerta se presenta, en lugar de cuestionar si durará o si es suficiente, alguien puede hacer una pausa y preguntarse: ¿y si sale todo bien? Neville dijo en su libro El poder de la conciencia: acepta el hecho de que ya eres aquello que deseas ser. Esa aceptación no depende de pruebas externas. No necesita garantías. Es una decisión interna. Una forma distinta de pararse frente a la vida. En lugar de intentar sostener lo bueno desde el miedo, se sostiene desde la naturalidad. En una de sus enseñanzas, Neville hablaba de alguien que había alcanzado algo que antes parecía imposible. Al principio, dudaba. Pensaba que podía perderlo. Pero cuando empezó a verse a sí mismo como alguien para quien eso era normal, la experiencia dejó de ser inestable. No cambió la situación. Cambió la forma en que se posicionaba dentro de ella. Neville dijo en La ley y la promesa: lo que asumes ser cierto, aunque no lo veas, se convierte en tu realidad. Por eso, la pregunta ¿y si sale todo bien? No solo aplica cuando hay incertidumbre, sino también cuando algo empieza a mejorar. Porque el desafío no es solo avanzar. También es permitir que lo bueno se quede. La próxima vez que algo positivo llegue a tu vida. La próxima vez que sientas que estás dando un salto importante. La próxima vez que tu mente quiera cuestionar lo que por fin empezó a fluir. Detente. No reduzcas lo que es posible. No lo pongas en duda antes de tiempo. Y en ese instante, vuelve a elegir. Pregúntate: ¿y si esto realmente sale todo bien? Una persona se encuentra en medio de una situación incierta. No es el inicio, no es el final, es ese punto donde todavía no se ve el resultado. Y es ahí donde la mente comienza a inquietarse. Quiere respuestas, quiere control, quiere garantías. Pero como no las tiene, empieza a llenar el vacío con preocupación. Y cuanto más piensa, más se enreda. Sin embargo, incluso en ese momento, existe otra opción. Detenerse y preguntarse: ¿y si sale todo bien? Porque la ansiedad no nace de lo que está ocurriendo, nace de lo que se imagina que podría ocurrir. Neville dijo en su libro El poder de la conciencia: deja de intentar cambiar el mundo, cambia tu conciencia del mundo. La mayoría de las personas atraviesan la incertidumbre intentando resolver todo desde afuera. Buscan señales, validaciones, respuestas inmediatas. Pero en ese intento constante, pierden el punto más importante, el estado interno desde el cual están viviendo ese momento. Cuando alguien se siente inseguro por dentro, todo parece inestable por fuera. Imagina a alguien que está esperando que algo se confirme. Puede ser una respuesta, una decisión importante, un cambio que aún no llega. Durante ese tiempo, su mente empieza a girar: ¿por qué no pasa? ¿Y si no se da? ¿Y si todo se complica? Y sin darse cuenta, transforma el presente en una experiencia de tensión continua. Pero esa tensión no viene de la situación, viene del significado que le está dando. Neville explicó en sus conferencias que el estado de conciencia es la única causa. No lo que sucede, sino cómo se asume. No el evento, sino la interpretación sostenida del mismo. Y aquí aparece algo importante: la incertidumbre no es negativa en sí misma, es un espacio abierto. Un espacio donde todo todavía es posible. El problema es que muchas personas lo llenan automáticamente con lo peor. Pero ese hábito puede cambiar. En lugar de caer en esa espiral de dudas, alguien puede hacer una pausa. Una pausa consciente. Y en ese espacio, elegir otra dirección. ¿Y si sale todo bien? Neville dijo en su libro Siente y recibirás: la fe es la convicción de la realidad de lo que se desea. Esa convicción no necesita pruebas inmediatas. No se construye desde lo visible. Se construye desde una decisión interna de confiar en el resultado, incluso antes de verlo. Y eso tiene un efecto profundo. Porque cuando alguien deja de resistirse al momento presente, cuando deja de pelear con lo que no puede controlar, recupera su energía. Recupera su centro.
En una de sus enseñanzas, Neville hablaba de permanecer fiel a una idea, incluso cuando todo parece indicar lo contrario. No como una negación, sino como una elección consciente de no moverse del estado deseado. No es ignorar la realidad. Es redefinirla desde adentro. Neville dijo en La Ley y la Promesa, permanece fiel a tu ideal, y ese ideal se encarnará. Eso es lo que ocurre cuando alguien deja de alimentar el miedo en medio de la incertidumbre y empieza a sostener una posibilidad diferente. La incertidumbre deja de ser una amenaza. Se convierte en un terreno fértil. La próxima vez que no tengas respuestas inmediatas. La próxima vez que todo parezca en pausa. La próxima vez que tu mente quiera correr hacia conclusiones negativas. Detente. No llenes ese vacío automáticamente. Dale otra dirección. Y en ese silencio interior, pregúntate. ¿Y si, incluso ahora, todo se está acomodando para que salga bien? Una persona empieza a notar algo incómodo, no son solo ciertas situaciones las que se repiten, es la forma en que reacciona a ellas. Distintos escenarios, distintas personas, pero la sensación interna es la misma. Como si algo dentro estuviera guiando siempre hacia el mismo resultado. Y en ese momento surge una duda más profunda, ¿seré yo? Pero en lugar de quedarse atrapado en esa idea, puede hacer algo distinto. Puede detenerse y preguntarse, ¿y si sale todo bien? Porque el verdadero cambio no ocurre cuando el mundo cambia, ocurre cuando cambia quien observa el mundo. Neville dijo en su libro El poder de la conciencia, ser consciente de ser algo es serlo. Esto va más allá de lo que alguien hace. Tiene que ver con lo que alguien asume que es. No desde palabras, sino desde una sensación interna constante. Muchas personas quieren resultados diferentes, pero mantienen la misma identidad interna. Y desde ese lugar, incluso lo nuevo termina tomando la forma de lo conocido. Imagina a alguien que desea relaciones más armoniosas. Puede cambiar de entorno, conocer personas nuevas, iniciar distintos vínculos, pero si en su interior sigue sintiéndose incomprendido o poco valorado, esa experiencia se repetirá de distintas maneras. No porque el mundo sea igual, sino porque su estado interno sigue siendo el mismo. Neville explicó en sus conferencias que el concepto de uno mismo es el factor determinante de toda experiencia. No lo que alguien desea ser, sino lo que cree que ya es. Y esa creencia no siempre es consciente. Se manifiesta en reacciones, en expectativas, en interpretaciones automáticas. Pero aquí está lo importante, eso puede cambiar. Y el primer paso no es forzar un cambio completo, es interrumpir el patrón. En el momento exacto donde surge la reacción habitual, donde todo indica que seguirá igual, alguien puede hacer una pausa. Y elegir otra pregunta. ¿Y si sale todo bien? Neville dijo en su libro Siente y recibirás, asume ser lo que quieres ser, y lo que asumes, siendo persistente, se convertirá en tu realidad. Esa pregunta no es solo para situaciones externas. Es una invitación a revisar quién estás siendo frente a lo que ocurre. Porque si cada vez que aparece un desafío alguien reacciona desde la inseguridad, está reforzando esa identidad. Pero si en ese mismo instante introduce una posibilidad distinta, comienza a debilitar ese patrón. En una de sus enseñanzas, Neville hablaba de alguien que toda su vida se había definido por una limitación interna. Esa persona creía que así era, que no podía cambiar. Hasta que decidió empezar a verse de otra manera. No de golpe, no de forma perfecta, sino en pequeños momentos donde elegía no reaccionar como siempre. Y poco a poco, esa nueva versión empezó a sentirse más real. Neville dijo en La Ley y la Promesa, todo depende de la actitud interior, de la asunción que haces. No es lo que sucede, es desde donde lo vives. Esa es la raíz de todo cambio verdadero. Porque cuando alguien cambia su identidad, deja de interpretar la realidad de la misma manera. Y al hacerlo, también cambian sus decisiones, sus palabras, sus gestos y finalmente, sus resultados. No es inmediato en todos los casos. Pero es inevitable cuando se sostiene.
La próxima vez que sientas que algo se repite. La próxima vez que notes una reacción automática que ya conoces. La próxima vez que pienses que siempre termina igual. Detente. No sigas el mismo camino sin cuestionarlo. Míralo. Y en ese preciso instante, elegí algo distinto. Pregúntate. ¿Y si esta vez soy alguien distinto y todo sale bien? Una persona llega a un momento clave. No es una situación nueva ni desconocida. Es algo que ya vivió de distintas formas, una escena que parece repetirse con otro escenario, con otras caras, pero con la misma esencia. Y justo antes de que todo siga el curso habitual, aparece ese instante, ese pequeño margen donde algo diferente puede ocurrir. Ahí, en ese punto exacto, tiene una elección. Y esa elección comienza con una pregunta: ¿y si sale todo bien? Porque no es la situación la que define el resultado, es el estado desde el cual se atraviesa. Neville dijo en su libro La sensación es el secreto, el sentimiento precede a la manifestación. Antes de que algo ocurra en el mundo visible, ya fue experimentado internamente. No como un pensamiento superficial, sino como una sensación aceptada. Como un estado que alguien habita. El problema es que muchas personas llegan a los momentos importantes con una emoción heredada. No es lo que está pasando ahora, es lo que sintieron antes en situaciones similares. Esa emoción anticipa el resultado. Imagina a alguien que está a punto de tomar una decisión importante. Tal vez cambiar de rumbo, aceptar un desafío, decir algo que nunca dijo. Todo está alineado para avanzar, pero internamente aparece una sensación conocida: duda, temor, inseguridad. No porque la situación lo exija, sino porque esa es la emoción que siempre aparece en esos momentos. Y si no se cuestiona, todo seguirá el mismo camino. Pero ese ciclo puede romperse. No con esfuerzo. No con lucha. Sino con conciencia. Deteniéndose justo antes de actuar, justo antes de reaccionar, justo antes de repetir y eligiendo otra perspectiva. ¿Y si sale todo bien? Neville dijo en su libro Siente y recibirás, debes entrar en el estado del deseo cumplido y verlo como natural. Esa naturalidad es clave. No se trata de forzar optimismo ni de negar lo que se siente. Se trata de permitir que otra posibilidad tenga lugar y sostenerla lo suficiente como para que empiece a sentirse real. En una de sus conferencias, Neville hablaba de cómo muchas personas interrumpen sus propios procesos porque vuelven constantemente al mismo estado emocional. Desean algo nuevo, pero siguen sintiendo lo viejo. Y ese contraste mantiene todo igual. Pero cuando alguien logra sostener una nueva sensación, aunque sea por momentos, algo empieza a cambiar. La reacción se vuelve distinta. La decisión también. Y poco a poco, el resultado. Neville dijo en El poder de la conciencia, lo que sientes determina lo que atraes. No lo que dices. No lo que intentas aparentar. Lo que realmente sientes. Por eso esta pregunta es tan poderosa. Porque no se queda en la superficie. Toca directamente el estado interno. Invita a experimentar, aunque sea por un instante, cómo sería si todo funcionara. Cómo se sentiría avanzar sin miedo. Cómo sería vivir ese resultado ya logrado. Y en ese instante, algo cambia. La próxima vez que llegues a ese punto decisivo. La próxima vez que sientas que estás por reaccionar como siempre. La próxima vez que todo parezca ir en una dirección conocida. Detente. No avances en automático. No repitas sin elegir. Date ese segundo. Y desde ahí, abre otra posibilidad. Pregúntate con claridad. ¿Y si, en este momento exacto, todo empieza a salir bien? Una persona mira hacia atrás y se da cuenta de algo que antes no podía ver con claridad. No era la vida la que siempre daba vueltas en círculo, era la forma en que la estaba viviendo. Las decisiones, las reacciones, las expectativas, todo nacía desde un mismo lugar interno que nunca había sido cuestionado.
Y sin embargo, en cada uno de esos momentos, hubo un instante donde todo podría haber sido distinto. Un instante donde una pregunta simple podría haber cambiado el rumbo, ¿y si sale todo bien? Ese instante sigue existiendo. Neville dijo en su libro El poder de la conciencia, tu mundo es la objetivación de tu conciencia. Todo lo que alguien experimenta, de una forma u otra, refleja lo que ha aceptado internamente como verdadero. No siempre de manera inmediata, no siempre de forma evidente, pero inevitablemente. Y cuando alguien comprende esto, algo profundo cambia. Deja de ver la vida como algo que le ocurre y empieza a verla como algo que expresa. No desde el esfuerzo constante. No desde el control absoluto. Sino desde una elección interna. Imagina a alguien que durante años enfrentó situaciones con temor, con dudas, con la sensación de que algo podía salir mal. Y aunque haya tenido momentos buenos, esa base interna siempre estaba presente. Ahora imagina que esa persona comienza a introducir una pequeña variación. En lugar de anticipar lo peor, comienza a considerar lo mejor. En lugar de reaccionar automáticamente, se detiene. Y en ese espacio, elige otra pregunta. ¿Y si sale todo bien? Neville dijo en su libro Siente y recibirás, el signo de que estás en el estado correcto es la paz. Esa paz no es ausencia de desafíos. Es la certeza interna de que no necesitas anticipar el problema antes de que exista. Es la tranquilidad de caminar sin cargar escenarios negativos que todavía no ocurrieron. Y esa paz transforma la experiencia. Porque cuando alguien deja de vivir defendiendo lo que teme, empieza a vivir creando lo que desea. En una de sus conferencias, Neville relataba cómo una simple asunción sostenida puede reorganizar eventos aparentemente complejos. No mediante lucha, sino mediante coherencia interna. Cuando alguien se mantiene fiel a una idea, el mundo encuentra la forma de alinearse. No siempre de la manera esperada, pero siempre de manera precisa. Neville dijo en La ley y la promesa, asume que eres lo que quieres ser y persistiendo en esa asunción, se convertirá en un hecho. Esa persistencia no es tensión. Es naturalidad. Es habitar una idea hasta que deja de sentirse extraña. Y aquí es donde todo se integra. Porque ya no se trata solo de momentos específicos. Ni de decisiones aisladas. Se trata de una nueva forma de vivir. Una forma donde cada situación, grande o pequeña, se convierte en una oportunidad para elegir. Elegir cómo pensar. Elegir cómo sentir. Elegir desde dónde actuar. La pregunta ¿y si sale todo bien? Deja de ser una herramienta ocasional y se convierte en un principio. Un punto de partida. Una nueva base. La próxima vez que enfrentes algo desconocido. La próxima vez que sientas que tu mente quiere adelantarse con miedo. La próxima vez que estés a punto de repetir una historia conocida. Recuerda esto. No estás obligado a reaccionar como siempre. No estás limitado por lo que fue. No estás definido por lo que temes. Hay un espacio. Siempre hay un espacio. Y en ese espacio, puedes elegir. Puedes abrir una posibilidad distinta. Puedes cambiar el rumbo de lo que viene. Solo necesitas detenerte un instante. Y preguntarte, con intención real. ¿Y si, todo, finalmente, sale bien? Y ahora, antes de cerrar este momento. Detente un segundo. Todo lo que escuchaste no es solo para entenderlo, es para vivirlo. Porque cada día, en cada decisión, en cada pensamiento silencioso, hay una dirección que eliges, incluso sin darte cuenta. Neville dijo en su libro El poder de la conciencia, eres aquello que crees ser. Y si eso es cierto, entonces siempre tienes una posibilidad nueva. No importa cómo haya sido el día de hoy. No importa lo que estés enfrentando. No importa cuántas veces algo no haya salido como esperabas. Siempre hay un instante. Un pequeño espacio. Donde puedes hacer algo distinto. No necesitas cambiar todo de golpe.
Solo necesitas recordar esta pregunta. Y dejar que haga su trabajo dentro de vos. Porque a veces, un pensamiento distinto es el comienzo de una vida completamente diferente. Así que, a partir de ahora, cada vez que algo parezca incierto, cada vez que tu mente quiera adelantarse con miedo, cada vez que estés por decidir, hablar o rendirte, detente. Respira. Y volvé a elegir. Pregúntate. ¿Y si sale todo bien? Nos encontramos en el próximo video.